Desde aquí saludamos a cada una de las sedes nuestras, en la Avenida San Luis, en la Avenida Los Cóndores, en La Molina, en Piura Norte, fuera de esta ciudad, para regocijarnos por el privilegio que tenemos de seguir hablando de la familia en estas 6 semanas, pero con un desafío novedoso, con un desafío que esperamos toque lo más íntimo de tu corazón. Porque, repito, y en este primer tema, que queremos responder una pregunta básica, tú vas a darnos la razón cuando pensemos, meditemos que Dios ama a la familia, Dios ama tu familia. Y en ese amor incomparable, Él tiene desafíos preciosos para darte, para darle un sentido especial a tu existencia como persona y también como familia. ¿Hasta dónde debemos ir como familia? Es la pregunta que queremos responder hoy. ¿Hasta dónde queremos ir como familia? ¿Qué espera Dios de nosotros? Por eso decimos que hoy comenzamos una nueva faceta de la vida familiar, aprendiendo lo que es el significado de una familia con una misión. Si tú existes dentro de un entorno familiar, y sabemos que en nuestra iglesia hay todo tipo de familias, ¿no es cierto? Hay las familias típicas de papá, mamá, hijos, hay familias de madres solas criando hijos, padres solos también, ¿verdad? Hermanos que viven solos. Es decir, todas las combinaciones que te puedes imaginar son entes familiares. Y cada vez que Dios habla de familias, se está dirigiendo a ti como persona en medio de un ente familiar. Amén. Pues bien, hay un solo verso que yo quiero poner contigo hoy. Está en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 8. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el llamado de Dios. La pregunta que surgía es la que dije hace un instante, ¿hasta dónde debemos ir como familia? La respuesta que Él espera de ti hoy es que tú le digas, Señor, hasta donde Cristo quiera, cuando Él quiera, lo que Él quiera y con quien Él quiera. ¿Puedes decir amén? Es decir, una entrega incondicional. Eso es lo que el Señor espera de ti. Y vamos a lo largo de 6 semanas a redondear este llamado, porque es un llamado que hoy presenta 4 consideraciones para darnos esta respuesta. Y me quedé de verdad asombrado cuando en este solo versículo podíamos tener tantísimas verdades que podía compartir contigo en el día de hoy. Si estás con mente abierta, estoy seguro que tú puedes sacar de aquí no solamente una nueva faceta de tu vida personal, sino puedes comenzar desde hoy mismo, al entrar a tu casa, puedes comenzar a ver tu familia de otra manera. Porque el llamado que nos hace Dios tiene implicaciones tremendas. Y yo quiero presentarte 4 consideraciones hoy. En primer lugar, ese llamado es más que una situación. Yo he escogido 4 palabras que comienzan con ese, porque nos va a ayudar a recordarlo. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Cristo, el Señor aquí, hasta aquí, está definiendo, escúchame bien, una circunstancia excepcional. Y estaba definiendo, si tú abres tu Biblia ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, yo voy a esperar que tú lo busques, porque hay muchísimo para decir en solo ese versículo.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hasta ahí nomás, recibirán poder. Cristo estaba definiendo una circunstancia, decía, excepcional para ese puñado de hombres y mujeres fieles que aparecen en el primer capítulo del libro de los Hechos. Hombres y mujeres que estaban orando, esperando algo excepcional. Jesús había muerto, Jesús había resucitado, ellos lo habían visto cómo se elevaba, ¿verdad? Hasta que una nube los escondió de sus ojos. Y yo imagino que después se mirarían las caras y ¿ahora qué? ¿Verdad? ¿Y ahora qué pasa? Ya se fue. Bueno, y aparecieron dos ángeles y le dijeron, ¿qué están mirando arriba? Ese Jesús que ustedes han visto ir arriba, así va a volver. Y allí brotó la gran esperanza. Él viene otra vez. El tema, hermanos, permíteme hacer este paréntesis. El tema es que el Jesús que se fue es el Jesús que vino por primera vez. Pero el Jesús glorioso es totalmente distinto. Si tú quieres ver una descripción del Jesús glorioso, tienes que ir a Apocalipsis capítulo 1. Y en algún momento vamos a llegar allí. Pero aquí el Señor, antes de ascender, le estaba diciendo a los suyos, va a venir poder el día que venga el Espíritu Santo. Y iba a llegar el Espíritu Santo, algo que el Señor ya les había anunciado cuando Él estaba en la tierra con ellos. En Juan 14:16, mira lo que les dijo. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Subraya esa frase. Jesús estaba prometiendo un consolador, alguien que vendría a cambiar tu vida para siempre. Y esto era una situación absolutamente nueva que el Señor estaba prometiendo. El Espíritu Santo viniendo a quedarse en nuestra vida para siempre. Tener el sentido de eternidad aquí en la tierra no es fácil, ¿verdad? Pero para los judíos que escucharon esas palabras, debía representar un contraste tremendo. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento ellos sabían que el Espíritu Santo de tanto en tanto bajaba y se ponía sobre una persona, pero temporalmente. Se acercaba a las vidas humanas de manera temporal. Y ese hombre se convertía en un profeta, ese hombre se convertía en un rey. Algo pasaba con ese hombre, pero el Espíritu Santo venía de manera temporal solamente y venía con propósitos específicos. Siempre recuerdo yo el caso de Sansón y Dalila. Todo el mundo conoce esa pareja, ¿verdad? ¿Y sabes por qué me llaman la atención? Porque si tú lees la historia de este hombre, desde el momento que fue engendrado, fue lleno del Espíritu Santo. Su madre era una mujer estéril, pero ambos, papá y mamá, eran piadosos. Podemos decir que Sansón tenía un buen hogar, era un buen matrimonio, un matrimonio fiel a Dios. Y la forma como se comportó en su edad adulta Sansón hizo sufrir mucho a esos padres fieles. Pero en el clímax de la vida de Sansón, él se junta con una mujer llamada Dalila. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Pero yo quiero llevarte a reflexión hoy. ¿Qué cosa eran Sansón y Dalila? ¿Eran un matrimonio? ¿O era una pareja al estilo del siglo XXI? Jueces, el capítulo 16 de Jueces, nos dice que se amaban. Y ella le estaba diciendo, si tú me amas, dime en qué consiste tu fuerza. ¿Verdad? Si uno lee el verso 5 de ese capítulo 16 de Jueces,
te das cuenta que las motivaciones de Dalila no eran de amor para con Sansón. Lee conmigo 16:5 de Jueces. Dice, los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Le estaba ofreciendo dinero a Dalila. Así que la declaración de ella, te amo, era absolutamente falsa. ¿Me entiendes? Y Sansón cayó en la trampa, no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero déjame contarte que el secreto de Dalila entonces era dinero. Pero si tú lees este versículo que acabo de leer, te darás cuenta que Sansón no era un Charles Atlas, ¿no? No era un Mister Universo, porque si hubiera sido un hombre de una musculatura descomunal, era obvio dónde estaba su fuerza, ¿verdad? Pero los filisteos no sabían cómo un hombre tan normal podía tener una fuerza tan descomunal. Y por eso estaban contratando a Dalila para que le descubriera el secreto. Porque nada visible explicaba su tremenda fuerza. Nosotros sabemos por la Escritura que su fuerza venía del Espíritu Santo. Sin embargo, Sansón jugaba con esto. Si tú llegas al verso 20 de ese capítulo 16, vas a encontrar para mí uno de los pasajes más patéticos de la historia del Antiguo Testamento. Él está jugando con ella y le dice, mira, si me ataran de esta manera, si me ataran de esta otra manera, entonces yo voy a perder mi fuerza. Y él estaba jugando con ella. En el verso 20, él ya le ha confesado que él es un nazareo de Dios. Ya le ha confesado que su pelo largo era un símbolo del hecho de pertenecer al Espíritu de Dios como un nazareo, como un hombre consagrado a Dios. No que en el pelo estuviera su fuerza, por favor, no seamos esotéricos, ¿no? No que el pelo era su fuerza, sino era un símbolo de su relación con Dios. Cuando él le confiesa eso a esta mujercita, entonces él está derramando su alma con una mujer, se ha hecho vulnerable por la pasión por esa mujer y le cuesta caro. Dice el verso 20, ella le grita, Sansón, los filisteos te vienen a atacar, y cuando Sansón despertó creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Patético el versículo, ¿verdad? Él creía que se podía seguir jugando indefinidamente con esa mujer. Pero inesperadamente él llega a una nueva situación y ya sabemos lo que le pasó. Lo agarraron, le quitaron los ojos, le cortaron, bueno, ya le habían cortado el cabello, lo metieron como un animal de carga. Fue atroz lo que pasó con Sansón, ¿no? Pero qué interesante entonces es contrastar esta historia patética que te acabo de contar con lo que ocurrió el día de Pentecostés, con lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo vino de verdad a los corazones humanos, cuando el Espíritu Santo mostraba ese cambio de situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no venía temporalmente. Si aquí hay personas que han nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en sus corazones para siempre. ¿Puedes decir amén? Para siempre. Nunca se va a apartar de ti, nunca. Así que estamos frente a una nueva situación. Por eso decimos que el llamado del Señor en Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibirán poder. Estaba hablando de algo absolutamente permanente, una nueva situación que estaba creada para esas personas. Y la pregunta que sale a todos nosotros hoy es, ¿y qué de nosotros? Cuando ha venido el Espíritu Santo, ¿ha venido temporalmente a tu vida? ¿Se ha apartado de tu vida alguna vez?
Todo cristiano sabe que eso no es así. Él ha venido también a quedarse. Y entonces surgen preguntas todavía más graves. Si el Espíritu Santo está aquí en mi corazón, si el Espíritu Santo está en mi casa, entonces, ¿por qué no puedo ser un agente de cambio en mi casa? ¿Por qué la gente levanta el dedo acusador y dice mi papá es muy santo allá en la alianza cristiana, pero aquí es un ogro? ¿Por qué mi esposo me habla de tanta Biblia, pero no hay carácter aquí? ¿Entiendes? ¿Por qué si el Espíritu Santo de verdad está aquí, por qué no puedo ver una transformación? Una transformación que sea duradera. ¿Por qué? ¿Te das cuenta los tremendos desafíos que trae esta situación? Jesús dice a sus discípulos, esperen, vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. ¿Cuántos viven una vida de poder? No me levantes la mano. Piensa nomás, si tu vida está adicionada al poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo puedo saber, Roberto? Muy sencillo. Estás venciendo las viejas ataduras, estás venciendo las viejas tendencias. ¿Qué cosa está llenando tu mente en este momento? ¿Cuál es tu agenda de vida? Si no se ha creado una nueva situación, entonces tu cristianismo es más falso que una moneda de 3.50. Y eso tenemos que reconocerlo. En segundo lugar, ese llamado y ese solo versículo que nunca vas a olvidar, es un llamado pero que representa más que una selección. El Señor dijo, recibirán poder. Pero el Señor no lo dejó en el aire. No dijo, van a recibir poder y vas a poder hacer con ese poder lo que te venga en gana. No dijo eso. Cada vez que el Señor otorga poder con un propósito específico. Y nosotros tenemos que entender que eso es así, porque si seguimos leyendo este versículo 8, dice, me serán testigos. Esta es la selección. Una selección desafiante cuando yo recibo el poder del Espíritu Santo, y dejemos de espiritualizar las cosas, cuando yo recibo el Espíritu Santo es porque la nueva vida trae una nueva situación a mí, ¿verdad que sí? Entonces, pero esta es una selección también en segundo lugar. Significa que ahora soy distinto de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque ahora tengo el Espíritu Santo aquí y viene a quedarse. No viene por un ratito como en el Antiguo Testamento, viene a quedarse. Y eso me hace distinto del otro. Es una selección desafiante. El Señor nos está diciendo que eso no es para todos. Aquí hay personas que pueden estar bautizadas, que pertenecen a los registros de la Alianza Cristiana, técnicamente son cristianos, pero nunca han recibido poder. Escúchenme bien. Nunca han visto que su vida entraba en una nueva situación. Nunca se han sentido distintos a los demás, como una nueva selección, porque ahora es distinto de la otra persona. ¿Sabes por qué? Porque son convencidos, pero no convertidos. El Espíritu Santo todavía no está con ellos. Y esto es una tragedia que engloba a todo el mundo que se llama occidental y cristiano. El Señor lo advirtió en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 17, el Señor presentó al Espíritu como el Espíritu de verdad. Escucha bien, no solamente Espíritu Santo, sino Espíritu de verdad. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Entiendes la diferencia? Permanece con ustedes y estará en ustedes. Esto es vital para nosotros porque hay una diferencia en sobre ustedes y dentro de ustedes.
En el Antiguo Testamento, como decía al principio, el Espíritu venía sobre una persona y esa persona profetizaba. El Espíritu se retiraba. Pero desde el Pentecostés, la persona que rinde su vida a Jesucristo recibe el Espíritu Santo que entra en la corriente de nuestra vida y viene a quedarse. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen ese Espíritu de verdad? ¿Cuántos pueden asegurar yo lo tengo porque yo rendí mi vida a Jesucristo? Gracias a Dios por los que levantaron su manito. Pero se trata de eso. Y sabes una cosa, Dios involucra a la persona, escucha bien, y involucra a la familia. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar desde el primer libro de la Biblia. Mire el caso de Abraham. La bendición que recibió Abraham fue más que personal. Si tú revisas Génesis 12:3, mira lo que Dios le promete a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas algunas familias de la tierra. ¿Eso dice? Todas. Todas significa todas. Es decir, Dios le estaba diciendo a Abraham, tú te involucras con tu familia y tú vas a llegar a ser con tu familia un canal de bendición universal. Personas que ni conocen a Abraham, de alguna manera serán bendecidas con el ejemplo de Abraham. Dios lo ha prometido y Dios no falla. Si tú sigues leyendo la Escritura, verás que el tiempo pasó después de Abraham, pasaron los tiempos, pasaron como 500 años y los hebreos llegaron de regreso de Egipto a la tierra prometida, tierra que Dios le había prometido a Abraham. Entraron con un general que se llamaba Josué, ¿recuerdas? Y él conquistó la tierra que pudo conquistar. Pero sobre el final de sus días, lee Josué 24:15, él lanza un discurso que termina con estas palabras. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, detente allí. Habla de sus padres que estaban al otro lado del río. Estaba refiriéndose a Abraham, porque Abraham vivía en el país caldeo, en el país babilonio. Él vivía en la ciudad que se llamaba Ur de los caldeos. Tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Y ese pagano que servía a dioses paganos se levantó de su lugar y fue a seguir a Dios sin saber a dónde iba. Ese fue el llamado de Abraham. Eso es lo que le está recordando Josué. Dice que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río o a los dioses que sirven los amorreos en la tierra que ustedes viven allí en la Palestina. Pero él dice, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Me entiendes? Tremenda declaración. Le está diciendo, miren, ya conquistamos la tierra, pero yo tengo una propuesta. Una propuesta me he hecho yo en mi vida. Yo y mi casa, yo y mi familia vamos a servir al Señor. Ustedes elijan a quién van a servir. ¿Entiendes? Y este día tú estás escuchando lo mismo y tú tendrás que responderle a Dios. Tú tendrás que decir, sí, Señor, yo también quiero servirte a ti con mi familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso, la pregunta es, ¿soy consciente de verdad que el Señor me ha llamado a mí junto con mi familia? En el libro de los Hechos, el capítulo 2, el día que vino el Espíritu Santo a la tierra, Pedro comenzó a predicar. Y en medio de su mensaje, Pedro tomó un pequeño profeta de la antigüedad. El profeta se llamaba Joel. Y dijo, Joel dijo hace 800 años estas palabras y están consignadas en Hechos 2:17. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. Y eso se cumplió ese día. Es decir, había judíos que tenían sus hijos, sus hijas que estaban profetizando.
La Escritura muestra familias enteras en el Nuevo Testamento que se convirtieron al Señor y se consagraron por entero al Señor, porque entendían que el Señor ama a las familias y el Señor quiere bendecir a las familias. Para recibir esa bendición, lo primero que tienes que hacer es creer que Dios quiere dártela, y Dios lo ha firmado a través de Abraham. Y lo podemos seguir viendo aquí. Por eso, quiero decirte que a lo largo de estas 6 semanas vamos a estar viendo cantidades de familias bendecidas por Dios, simplemente porque le creyeron a Dios. En tercer lugar, el llamado que hace el Señor a ir hasta lo último en la tierra es más que una secuencia. Esta palabra es importantísima porque en el mismo versículo que estamos viendo, Hechos 1:8, el Señor dijo: serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron las últimas palabras de Jesús el Señor. Pero fíjate, en esta declaración, el libro de los Hechos se escribe, diríamos, mal, porque Lucas, que escribió el libro de los Hechos, él escribió: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Usó 4 veces la palabra y. Es decir, las 4 cosas a la vez. O sea, no hay una cosa, algo así como una secuencia. La Escritura está diciendo que el cristiano tiene que ver la misión en simultaneidad, no en secuencia. No hay tal cosa como decimos: bueno, nosotros somos peruanos aquí y vamos a evangelizar primero Miraflores y después San Isidro y después Chorrillo y después nos vamos a otra ciudad. No se trata de eso, no hay una secuencia de adentro hacia afuera. Sí, hay que llegar hasta lo último en la tierra, de adentro hacia afuera, pero hay que hacerlo todo a la vez. Por eso es que Lucas, que escribe este versículo, le pone y. Y significa simultaneidad antes que secuencia. Por eso es que nuestro lema es: vamos a ir hasta lo último de la tierra. ¿Amén, hermanos? Y aquí tienes la simultaneidad. Pero en cuarto lugar, este llamado del Señor es más que una sugerencia. El plan de Dios para que el mundo le conozca es más que una sugerencia, es un mandato. El Señor dijo: me serán testigos. Y sabes una cosa, la palabra testigo es desafiante, porque la palabra testigo en el idioma griego que se escribió la Biblia, la palabra testigo es mártur. Mártur, de donde viene nuestra palabra castellana mártir. ¿Y por qué el testigo que se llamaba mártur, que se denominaba mártur, llegó a significar una persona martirizada? Simplemente por la cantidad de cristianos que, siendo testigos, se volvieron mártires. Por eso. Y esto es lo que el Señor está diciendo acá en me serán testigos, ¿no? Y esto es un mandato. Nosotros necesitamos entender cómo el Señor nos está enviando a ser testigos de su resurrección. En Mateo 28, las palabras de lo que el Señor quería en ese momento antes de ascender a los cielos, los teólogos le llaman la gran comisión. En Mateo 28, los versos 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo menos, dice la Escritura, 500 hombres, mujeres, ancianos, muchachos, niños fueron llamados a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Un llamado que convoca a todo creyente a mirar hacia afuera. Tú y yo necesitamos estar mirando hacia afuera. Dios te ha salvado. Probablemente en tu casa haya personas que están camino de la perdición. Ese es tu primer trabajo. Pero recuerda que simultáneamente tus ojos tienen que mirar hacia afuera. Porque Dios quiere bendecir a las familias que toman este gran desafío de mirar hacia afuera. Porque Dios no solamente ama a las familias, sino las involucra. ¿Sabes? En 1 Corintios, el capítulo 16, el verso 15, se presenta a una primera familia. Él se llama Estéfanas. Estéfanas. Si tú lees en 1 Corintios el capítulo 1 y el verso 16, verás que en 1 Corintios 1, 16, Pablo dice, yo no he venido a bautizar a gente, sin embargo, he bautizado a algunos. Bauticé a toda la familia de Estéfanas. Eso es lo que dice en 1.16. O sea, él recordaba que un día él como apóstol había bautizado a Estéfanas, a su esposa y a sus hijos. Recordaba el apóstol. Y cuando termina la carta, dice, ustedes ya saben que Estéfanas y todos los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de creyentes en Grecia. Y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios. Familias enteras que se consagraron a los propósitos de Dios. Yo no sé cómo sea la composición de tu familia. Yo no sé si tú eres parte de una familia típica de papá, mamá, hijos. Pero te repito, el entorno familiar, Dios lo está mirando. El entorno familiar tuyo, Dios lo está amando. Y Dios está llamándote hoy a que veas que tu vida es más allá de simplemente que tú logres ser salvo. Sí, la salvación es personal, pero de inmediato te va a decir, mira afuera del límite de tu piel y vas a encontrar necesidad. A lo mejor la persona que duerme contigo necesita a Cristo. A lo mejor la persona que vive bajo tu techo necesita a Jesús. A lo mejor ese vecino antipático también necesita a Cristo. Y donde tú quieras que abras los ojos y mires, vas a encontrar necesidad. Tú no puedes permanecer estático. Dios quiere que tú te veas con tu familia involucrado en la tarea de llegar hasta lo último de la tierra. Cuando viene el Espíritu Santo, recibes poder, ¿verdad? Y eso, en primer lugar, cambia tu situación. En segundo lugar, cambia tu modo de verte en el mundo, porque Dios te ha seleccionado para llevar, para portar el Espíritu Santo por siempre. Eso te hace distinto de la gente. En tercer lugar, es más que una secuencia. No quiere decir que vas a ir de adentro hacia afuera. Tú tienes que pensar, tenemos que llegar hoy mismo hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Hace unos días conversé con una hermana de nuestra iglesia. Ella, hace algunos años ya, se fue hasta Sudáfrica. Ella juntó dinero para su pasaje y se fue a cumplir el llamado de Dios para trabajar con los zulúes. Y estuvo 3 meses viviendo con ellos. Regresó
más cargada y desde allí está esperando el momento de volver a Sudáfrica. ¿Me entiendes? Irá a Sudáfrica porque allí está el llamado de Dios. ¿Me entiendes? Tú no vas a Sudáfrica. Tú tienes que apoyar con tus oraciones ese viaje. ¿Me entiendes? Tú tienes que apoyar con tus ofrendas ese viaje. Porque en la conquista de los zulúes para Cristo estará nuestra recompensa en el cielo. El día de ayer, nuestra hermana Sonia Donaire, no es de esta iglesia, pero entre 4 o 5 iglesias de Lima, la hemos enviado a México, a la tribu más grande de México, los mixtecos. Nunca nadie ha entrado a esa tribu. Bueno, acuérdate de nuestra hermana Rosa Donaire. Rosa Donaire es tu misionera ya. ¿Te acordarás de ella para orar por ella? Este es el desafío, hermano. Tus oraciones, tus ofrendas, el involucramiento de tu familia tiene que hacer esta labor maravillosa que se está gestando desde aquí, desde la Alianza Cristiana Misionera. Quiera Dios que nosotros podamos entender que Dios no solamente nos ama como personas, sino ama a nuestras familias. Y Él está queriendo no solamente transformar nuestras familias, sino que nos permita mirar hacia afuera. La necesidad es mucha. El Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Amén. Vamos a tomar un tiempo de reflexión. Yo te invito a que te pongas en actitud de reflexión, inclines tu rostro y le preguntes al Señor, realmente, ¿cuál es el entorno de mi familia, Señor? ¿En qué familia me has puesto a vivir? Allí donde estás, piensa por un instante en tu familia. No importa los conflictos que vivas, piensa que Dios ama a tu familia. Piensa que tú puedes ser portadora de la bendición que Dios le prometió a Abraham hace 4.000 años casi. Es un lindo momento para que tú medites acerca de tu propia existencia. Hazlo ahora.